con Isaac Álvarez, quien está pues con su primer libro, El año más caliente, su novela. Isaac, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, pues muchísimas gracias a ustedes por hacerme la invitación y por recibirme, ¿verdad? Muy bien. Pues Isaac, pues platícanos sobre El año más caliente, novela que fue, pues, digamos, premiada en la maleta de Hemingway, ¿no? De la Secretaría de Cultura, que publica normalmente autores que no han publicado algún libro, ¿no? Así es, esta convocatoria publica primeros, se puede decir que autores noveles, autores que no han publicado ningún libro anteriormente. Actualmente publican pues el género que sea, publican novela, publican poesía, ensayo, cuento. Creo que ha publicado la mayoría de los géneros. De aquí de Zapotlán, pues Cuento y ensayo, ¿no? cuento, ensayo y poesía. Pues sí. También. Ah, sí. No, pues Silvia Madero, Silvia Madero. fue con poesía. Alejandra Alonso con cuento y Chuy Quesada, ensayo. con ensayo. Exactamente. Y tú con novela. Y yo con novela. Ahora. Ajá. ¿De qué se trata El año más caliente? Bueno, yo creo que es la pregunta obligatoria y la pregunta más difícil que siempre se me ha hecho contestar. No sé por qué me cuesta tanto decir de qué trata la novela, siendo que yo la escribí, ¿verdad? Pero si tuviera que delimitar lo más posible de qué trata, diría que trata de este rasgo primitivo que existe en la violencia cuando las personas tienen que recurrir a ella para su supervivencia. Diría que trata de eso y ahorita lo quiero explicar un poco mejor. Como tú ya la leíste, sí, ya. Seguimos la historia de este pequeño pueblo que se llama Cerradero, en las colindancias de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara, y que es este pueblo que se lo está devorando esta mancha voraz, esta gran mancha de ciudad que va creciendo y se va devorando pequeños pueblitos a los costados. Y como un pequeño pueblo que se resiste al cambio, que se resiste a este progreso, pues en algún momento va a comenzar a resentir a resentir este progreso que no pueden detener, ¿verdad? Esta marcha con la que no van a poder luchar. Y es entonces cuando van a comenzar cuando va a comenzar a repercutir en ellos el cambio que querían frenar, ¿verdad? ¿Cómo te lo podría...? Es que al final del día hay esa retención, ¿no? Ellos quieren seguir con su vida, con su labor, y poco a poco es lo que yo entiendo, lo que veía era que ese crecimiento de la marcha urbana los empieza a querer frenar de cualquier modo, ¿no? Sin importar la consecuencia. O sea, no solamente es una lucha de decir, no quiero que se metan con lo nuestro, sino también es una forma violenta, ¿no? Y está la novela muy marcada para mí en los hechos violentos, ¿no? Sí. Porque o te metes al desarrollo que queremos como ciudad o como método urbano que nos gustaba porque quieren construir casas, ¿no? O te metes, ¿no? De algún modo u otro. Y lo vamos viendo en diferentes puntos de la novela, ¿no? Incluso hasta en el final. Es esta cuestión del desplazamiento, sí, ¿verdad? Obligatorio. Obligatorio, el desplazamiento obligatorio, el desplazamiento incluso cultural,
este desplazamiento en el que, como tú dices, es o quieres, en el que o te haces a nuestro modo o vamos a ver la manera en que te largues de aquí para quedarnos con lo que queremos. Este pueblo lleva una vida, pues, que Tranquila. trata de ser tranquila, pero que sufre la misma enfermedad que yo creo que podría sufrir cualquier pueblo de México en la actualidad, que es la inseguridad, es la delincuencia, es la corrupción. Y, y a raíz de esto, si tú bien recuerdas al inicio de la novela, se plantea la cuestión de que este pueblo, después de haber sufrido tanta delincuencia, tanta impunidad, pues ha tomado la decisión de tomar la justicia por Por sus su propia propias mano. manos, creando esta especie de guardia civil y tratando de dejar fuera de los lindes del poblado pues a las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Eh, y Que cuando se dan cuenta no lo toman a bien. no lo toman a bien. Y es un poco esta cuestión también mm, de cómo a veces la ley y el orden, pues tiene como parámetros mm, la mano ejecutora, no sé cómo explicarlo. Este, En vez de justicia, venganza, ¿no? Lo que hay. que luego el orden, la justicia se ve con este velo de imparcialidad, pero pues es que la imparcialidad al final es, es ejecutada por una persona de carne y hueso, que puede ser una autoridad, que puede ser una institución gubernamental. Entonces, al final la justicia nunca es imparcial, es parcial y va a ir acorde a intereses, ya sean personales o económicos. Entonces, um, pues obviamente lo van a, el gobierno obviamente lo va a tomar a mal cuando este pueblo trate de hacer su propia justicia, Así ¿verdad? es. Pero que además es una justicia muy cruel, muy despiadada, es como tú dices, no es una justicia como tal, sino es una sed de Pero venganza. también es una catarsis, ¿no? Este linchamiento que Ujú. vemos al inicio es una Sí. catarsis del pueblo porque ese hecho, y no lo platicamos para que lo lean, Y está bien este, porque es el inicio. sí, y es el inicio, ese hecho es como la gotita que derrama el Así vaso, ¿no? O sea, es. como que ya estamos cansados de todo lo que nos han Ajá. hecho y no es quien me lo vaya a cobrar, sino a quien me lo va a pagar, ¿no? Y lo paga esa persona. Así es. Está esta cuestión, y como te dije ahorita, pues no es un spoiler. Yo creo que está bien contarlo porque después de todo, pues es las primeras 10 páginas de Sí, la del libro. novela. Este, que, que pues sí, todo comienza con el secuestro de este niño. El niño desaparece y y uno de los dos presuntos secuestradores pues cae a manos del Del pueblo, pueblo. ¿verdad? Y el pueblo hace su justicia a plena calle a mediodía. Muy fuente ovejuna, ¿no? Donde Ajá, son todos y a la vez no es ninguno, ¿no? sí, porque, mira, qué bueno que dices eso porque luego el otro día ya me voy a desviar un poquito del tema, Sí, pero está ahorita bien. vuelvo, porque el otro día me estaban diciendo, es que fíjate, yo comencé leyendo la novela y pensaba que Rupercio era el protagonista y después me di cuenta que era Ernesto. Ujú. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿es Ernesto, es Rupercio, son los dos o es el Es pueblo? el pueblo.
¿O es Aserradero el protagonista? Yo lo veo muy tradicional en la literatura latinoamericana, el hecho de convertir, primero crear un pueblo ficticio, ¿no? El Aserradero es un pueblo ficticio. Segundo, que el pueblo se convierta realmente para mí es el personaje, como muchos pueblos, ¿no? Y los demás personajes son simplemente los que nos cuentan la historia de lo que está sucediendo en el pueblo, ¿no? Son el termómetro de lo que le está pasando a los ciudadanos, al poquito poblado que hay, ¿no? A los pocos ciudadanos. Por lo menos yo así lo interpreté, ¿no? Que en realidad es la historia del pueblo, porque es la historia de todos, no nomás de uno solo. Y es que mira, por ejemplo, en el caso de Ernesto, que una vez que terminé de escribir, yo sentí que era como el personaje más imparcial, el más, ahora sí que el más neutral. Como que ahí trato de poner a Ernesto, al lector a través de los ojos de Ernesto, porque Ernesto nunca está de acuerdo con lo que está haciendo el pueblo, totalmente, pero tampoco está de acuerdo con lo que están haciendo las autoridades estatales. Entonces, no está ni de acuerdo con el atropello del poderoso, pero tampoco está de acuerdo en cómo el pueblo está tratando de hacerse justicia, ¿verdad? Pero ahí sigue. Y si bien yo consideraba a Ernesto como el personaje más neutral, más objetivo en ese sentido, al final es que todos, tanto Ernesto como Rupercio, como el Güero, El meco. como el Meco, como la Liebre, los niños, a mí nadie, bueno, pero eso lo voy a dejar como una invitación para el lector de que evalúe a los niños, de que saque conclusiones con los niños del pueblo, porque todavía no he podido conversar con nadie sobre los niños del pueblo y para mí los niños son algo muy importante en ese pueblo. Dentro de los personajes secundarios que aparecen ahí medio párrafo o dos párrafos en toda la novela, pero que, que era algo significativo para el argumento y para la construcción del pueblo. Pero a lo que iba es que todos estos personajes al final son móviles del pueblo mismo. Son móviles canalizados de algún u otro modo por el pueblo. Ya sea que, como en el caso de Rupercio, que se toma muy personal el hacer justicia por mano propia, el pueblo y lo que se ha vivido en esa geografía específica lo ha canalizado a convertirse en lo que termina convirtiéndose Rupercio. Al igual que el Meco, al igual que los que están en la Guardia Civil, al igual que yo creo que el Choco, que si recuerdas a Choco ahí aparece poco, pero es uno de los causantes de otra de las gotas que derrama el vaso y donde ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Eh, pero son estos personajes que, que aparentemente tienen una voz, un voto y un juicio de qué es lo que está bien, de qué es lo que está mal y de qué es lo que debería de castigarse, pero que a final de cuentas es el pueblo manifestándose, el cansancio del pueblo manifestándose y en las acciones de estos personajes. Tampoco quiero justificar a los personajes por medio de esto que estoy diciendo, sino simplemente eh, ni validarlo mucho menos, sino darles razones.
Yo recuerdo que cuando algo bien importante para mí era escribir esto con la mayor imparcialidad. Em, a pesar de que por mis vivencias, por lo que me ha tocado ver, por lo que me ha tocado conocer o por las personas con las que me ha tocado, pues sí, compartir mi vida, pues en algún u otro momento me ha tocado ver una historia muy parecida a la de Aserradero Ujú. y verla de cerca. Em, Es, pero aún así, aún estando más cerca de lo que vive la gente de Aserradero, yo trataba de no justificar sus acciones porque al final, su justicia, esta justicia bárbara que ellos, desesperada, ¿no? desesperada, que ellos ejecutaban, pues es una cosa terrible. Em, y ahí a mí me interesaba pues como te digo, no ponerme del lado de nadie, sino tratar de plantearlo lo más objetivo posible y lograr como este retrato de lo que es capaz el hombre, el humano, de lo que es capaz cuando está al borde de una situación desesperada, pero necesita sobrevivir. Ya que yo considero que la violencia, el acto de la violencia puede ser uno de los instintos más primitivos que tenemos y más esta ejecución tan terrible de la misma, porque una cosa es defenderse uno mismo y otra cosa es ser lo más terrible, lo más violento, lo más primitivo, lo más bestial, como para tratar de dar un mensaje. Y creo que en algún momento es lo que hace este pueblo. Que tiene que ver mucho con la realidad que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? El hecho de que de repente yo recuerdo, o sea, digo, a mí me tocó todavía poder salir a la calle a jugar y andar en la madrugada por la calle sin que hubiera un problema, cosa que de repente ya no se puede. Pero de repente los medios de comunicación, ver las sorpresas de estas tipo de cuestiones, ¿no? De violencia, cómo ha ido escalando. ¿Qué tan es el reflejo para ti tu novela de lo que ha sucedido? Ya lo decías algo hace rato, algo que me tocó ver. ¿Qué tanto influye la realidad convertida en literatura para llegar al final del día de una reflexión, ¿no? O sea, no se juzga si está bien o está mal el acto de los personajes, igual que de la ciudadanía. ¿Qué tanto la realidad pega en la novela? Yo creo que muchísimo, y yo creo que más de lo que me gustaría. Mm, cuando, cuando yo comienzo a escribirla, eh, tenía, tenía esta vaga idea de por dónde quería ir, pero una cuestión que siempre me estuve planteando al momento de escribir la novela fue llevar la cuestión hasta sus últimas consecuencias. Eh, tú bien lo mencionabas hace rato de cómo el linchamiento que ocurre al inicio de la novela, cuando atrapan a este supuesto secuestrador, que además creo que nunca se aclara si es el No, no se sabe en secuestrador, realidad si es o no. es al cristiano que le tocó. No era del pueblo, era alguien de fuera además, era alguien externo, entonces dijeron, a lo mejor sí es, y lo agarraron. Es el extraño del pueblo, él E fue, ¿no? hicieron justicia con él, exactamente. Pero, pues es esta justicia ciega de todo el cansancio que ya traen encima, de todo lo que han tenido que aguantar durante años y que se ve reflejado en ese acto, en ese momento, en ese linchamiento.
Am, este, y que a partir de ahí, si tú te das cuenta, la novela empieza a formar como una especie de bola de nieve en una pendiente inclinada. Cada acción va a tener una consecuencia y esta consecuencia va a ser causa de otra acción, pero cada vez peor. Y que involucra a todo el pueblo, Ajá, que repercute en todo el pueblo. Sí, hasta el punto de que sea irreversible, de que ya no haya marcha atrás y de que todo pues vaya a terminar peor, ¿verdad? Bueno, creo que con eso no te contesto tu pregunta. Volviendo a tu pregunta, qué tanto se refleja la realidad? Te decía que más de lo que quisiera, porque te voy a poner un ejemplo en esta cuestión de cómo la violencia siempre ha funcionado como una especie de mensaje. O de que incluso inconscientemente, como que la gente a veces ya trae ese chip de, de hay que ser violento para darse a respetar, hay que intimidar para dar a respetar. Eh, que luego, pues sí, es una cuestión ahí que yo creo que se ha ido malinterpretando a través de los años, porque una cosa es ser temido y otra cosa es ser respetado, ¿verdad? Pero esto a mí me ha tocado verlo mucho en los pueblos más marginados, en los poblados donde hay más pobreza, donde a lo mejor es aún un poblado muy pequeño, muy aislado. Existe como no quiero llamarlo tradición, esta vieja usanza, eh, que desde chico, por ejemplo, en los varones, mm, tienes que crecer, tienes que irte convirtiendo en un hombre desde pequeño, pero irte convirtiendo en un hombre que infunda respeto al caminar por la calle, simplemente cómo caminas por la calle, simplemente cómo no te le dejes a alguien, o simplemente el hecho de yo creo que ahorita estas generaciones ya es muy diferente, pero todavía la generación de la que yo vengo me tocó ver mucho eso, en cómo incluso al niño, al varón, desde pequeño como que se le inculcaba la idea de que es que tú como hombre, pues debes de saber pelear, debes de ser muy asertivo, debes de ser agresivo hasta en unas cuestiones, ¿no? Eh, Porque si alguien te hace algo, la respuesta correcta es que le tires un trancazo. Entonces, es como esta cuestión de cómo en estos pequeños poblados tan cerrados, existe, yo creo que aún la idea de cómo te debes de ganar el respeto, ¿verdad? De que si alguien te hace algo, si alguien se mete contigo y tú no se la regresas, luego te dicen, es que te la va a volver a hacer. O se la regresas más duro, o él va a saber que no vas a meter ni las manos y te la va a seguir haciendo. Y no más él, cualquier otro. Y cualquier otro. Entonces, o se la regresas y mandas ese mensaje para que sepan que sabes defenderte y que nadie se debe meter contigo. Y, y y te digo, es como que una usanza muy, muy vieja ya,
muy arraigada en muchos pueblos, pero más en estos pequeños poblados, en estos poblados más aislados de lo que sería la gran urbanización, ¿verdad? Este, o qué otro ejemplo te puedo poner de cómo la realidad, Pues es lo que vemos el día a día, ¿no? sí, o sea, El día a día. ya hablar de la inseguridad, pues De la inseguridad, la de inseguridad, cómo la la violencia, urbanidad se va comiendo esas pequeñas poblaciones, ¿no? Se va sí, comiendo, que es algo que se ve muy reflejado. yo creo que eso ya está de más decirlo, ¿verdad? Porque estos actos violentos, híjole, los vemos Todos los reflejados días. en las noticias Así todos es. los días, ¿verdad? Algo que me llamó la atención mucho desde la presentación es, y ya cuando uno lo lee, muchas páginas, muchos diálogos y poca narración, pero se logra mantener. ¿Cómo lograste poder mantener de repente diálogos tan largos? De repente me recordaba algunas películas de Tarantino, donde Ujú, son diálogos cortos, pero con mucha profundidad, y que a partir de los diálogos es como vas conociendo a los personajes en realidad, ¿no? ¿Cómo le haces para mantener así tanto? ¿Fue adrede? ¿Fue algo que salió natural? ¿Fue híjole, muy trabajado? Porque se ven muy naturales, ¿no? mira, fíjate, la verdad, yo ahí no sabría ni qué decirte. Ah, bueno. No, yo creo que si te dijera que son completamente naturales, se oiría medio presuntuoso porque diría, "Ah, es algo nato, ¿verdad? Un Es algo talento que yo nato." traigo yo. Sí, 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 mm, y pues no, o sea, se trabajaron mucho para tratar de dejarlos naturales, eh, pero sí es cierto que creo que he podido ir desarrollando ese oído para los diálogos y, y más especialmente por el cine, Ujú. más especialmente por el cine. Yo siempre he sido un aficionado empedernido del cine. Tú estás mencionando a Tarantino ahorita, yo Tarantino yo creo que fue de mis primeros amores cuando empecé a ver así exageradamente películas. O sea, de hecho, el cine se puede decir que es como mi primer amor y por el cine Sí. empecé con la literatura. En la presentación hablaban que parecía un libro de repente muy rulfiano, ¿no? Muy Pedro Ujú, Páramo. Y yo lo empecé a leer y dije, no, me recuerda más a William Faulkner, pero en realidad me recuerda más al cine, más a autores como el mismo Tarantino, con Pulp Fiction, que hay esa violencia fuerte, desgarradora, pero que al final del día hasta tú misma la justificas, ¿no? Muchas veces. Lo veo más una novela más cercana al cine que de repente a muchos autores literarios. No sé si tú lo veas así o qué te comentó. Yo lo veo como un chilaquil Una entremezcla. sí, como un licuado de todo lo que me ha marcado. Eh, no voy a negar a Tarantino porque te digo, o sea, yo recuerdo que en mis primeros ejercicios de estar escribiendo, eh, aparte de estar practicando mi escritura, uno de mis ejercicios principales Del cine. era verme 10 veces cada una de sus películas, ¿no? Para entender cómo fregados le hacía para que funcionaran sus diálogos, cómo le hacía para que funcionaran sus escenas. Y que después eso lo empiezo a hacer también con lo que leo. Yo creo que uno de los autores con los que hago eso mayormente al momento de estar escribiendo este libro, bueno, son dos, ¿verdad? Uno es Rulfo, obviamente, que, que todo el tiempo estaba volviendo a Pedro Páramo, viendo cómo le había hecho para que funcionara aquello, tratando de entender.
ya no nada más por ya no tanto por el gusto como el lector. Yo creo que la primera lectura es la que se disfruta, Ujú. la segunda, la tercera y la cuarta ya es para Analizar, ¿no? descuartizar el texto y para saber cómo fregados es que está funcionando. Y el otro autor era Cormac Ujú. McCarthy, eh, que de hecho acaba de fallecer este año. Um, y que no es un autor muy habitual entre los lectores, por lo menos mexicanos, me ha tocado ver, porque algo que mencionaba el maestro Ricardo Sigala en la presentación, y sí es cierto, yo creo que con él es con el único que me he puesto a platicar de Cormac McCarthy Ujú. abiertamente, de su literatura, de lo que él ha leído, de lo que yo he leído. Pero que es un escritor que para ser norteamericano es muy de la tradición de la literatura Latinoamericana, latinoamericana. sí. Es muy rulfiano. De hecho, ahorita no me acuerdo del autor, pero incluso he encontrado una tesis hecha en Estados Unidos, si no mal recuerdo, en la Universidad de Texas, ahorita no me acuerdo, pero es una tesis que compara la muerte y el realismo mágico en Rulfo y en Cormac Ujú. McCarthy. Y se me hace bien loco porque incluso este académico ya está insertando de alguna manera a McCarthy en el realismo mágico, ¿no? Eh, pero, bueno, te decía, este autor también fue alguien al que estuve leyendo mucho, que estuve volviendo a sus lecturas, pero el cine mucho más. Y yo creo que la cuestión de los diálogos sí sale más del cine que Sí, de la de la literatura, literatura. sí. Y te voy a decir por qué. A mí me interesaba que la narración tuviera un límite, tuviera un punto de donde ya no pudiera pasar. Si bien quería un narrador omnisciente, no quería un narrador, ahora sí que tipo Dios, que todo lo viera Y que y todo lo todo lo supiera. supiera. Quería poner estos parámetros, quería que mi narrador no pudiera entrar, no sé, al subconsciente de los personajes, que no, que el narrador no pudiera narrar lo que estaban sintiendo los personajes, Es más un asunto sino, descriptivo, ¿no? sino que fuera, sino que fuera más lo que haría una cámara. A lo mejor ahorita que te lo digo, va a cobrar un poco más de sentido lo que tú sentías ya de que pues esta novela estaba más influenciada por el cine que por Ujú. la literatura, y te digo, a lo mejor va a cobrar más sentido porque para mí yo quería ser un narrador que fuera como una cámara. Lo que te narra es lo visible. No quería que narrara lo invisible o lo que estuviera dentro de los personajes, sino que los personajes mismos te, te lo expresaran, te lo, te lo transmitieran. Si tú ves una película, um, la cámara no te va, no te va a decir, no te va a decir directamente que, no sé, que tal personaje, que el protagonista está sintiendo un terror impresionante, ¿No? ¿verdad? Pero el protagonista te lo muestra. Pero el protagonista te lo Ujú. muestra. Más bien, casi te lo sugiere, ¿verdad? Ujú. La cámara te lo sugiere y el protagonista te lo muestra a través de su actuación, a través de lo que va a decir, a través de cómo se adjetiva la imagen. Es como tú lo vas entendiendo. Y yo quería hacer algo así. Mm, yo quería que dejar
ahí la imagen y que el lector completara con su lectura, ¿verdad? Y los diálogos, fíjate, yo creo que no sé si es la parte más difícil para mí, los diálogos, porque a mí me pasaba algo. Yo ya sabía que él quería que los diálogos fueran, se escucharan como las personas que yo había conocido, que estas voces fueran genuinas, que estas voces eh, tuvieran el sonido y la música de las voces de mi infancia o de las voces que escuchaba de repente en el mercado o en el tianguis o en la calle, ¿verdad? Pero a mí me pasó mucho, me acuerdo al inicio de la novela, que cuando la estábamos tallereando me decían, es que cabrón, o sea, todos hablan igual, todos tienen la misma voz, están buenos tus diálogos, pero todos tienen la misma voz. Me decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Verdad? Y al final, yo creo que como pude mejorar esa parte, fue escribiendo y leyéndolo todo en voz alta. Ahí me tenías escribiendo los diálogos y después me agarraba, no sé, media hora y me agarraba leyéndolos en voz alta para ver si se escuchaban lo suficientemente naturales y si se escuchaba como una plática lo suficientemente, pues, convincente, ¿verdad? Y si no, los borraba y los volvía a hacer. Pero también el hecho de que los personajes suenen más o menos similar, yo lo veía o lo veo como un coro, ¿no? Al final del día es la voz de un pueblo y todos casi suenan muy similares, no igual, pero sí muy similares, ¿no? Porque cambian un poquito también dependiendo de la personalidad de cada personaje, ¿no? Unos son más fuertes o más golpeados que otros, ¿no? Por ejemplo, Ernesto siempre es como más como conciencia, ¿no? Y es que, bueno, y es que también uno tiene que tener en cuenta que no puedes, que si estás hablando de un poblado tan pequeño, no pueden ser todos muy tan diferentes. aislado, no puedes tener personajes que hablen como un dandy y tengas otros que hablen como, no, son, no deben sé, ser más con este lenguaje similares, más ¿no? popular, ¿verdad? Deben ser más similares. Sí, o sea, mm, si tú viajas de un pueblo a otro, vas a ver que va a haber un rasgo muy identificable en la mayoría de sus pobladores, ¿verdad? No sé, yo soy de Zapotlanejo, la gente de Zapotlanejo va a tener una tonadita, va a tener un saborcito para hablar y la gente de Ciudad Guzmán Tiene va a tener otro. otro. Así es. Entonces, eso también es muy cierto. También tenía que existir este, esta música general en la mayoría de los personajes, pero al mismo tiempo sin desatender su que cada personalidad. personaje tiene una personalidad diferente, que cada personaje tiene, tiene ¿cómo lo puedo decir? Am, tiene, tiene razones para ser como es. Entonces, eso es algo muy importante. Y no es para justificar más bien, no es para validar lo que hace el personaje, sino más bien como para justificarlo, pero tratando de ser objetivo. Okay. O sea, darle razones. Sí. Hasta el peor de los personajes se le tiene que dar una razón para hacer lo que hace. Ajá. Ya para concluir, Isaac, ¿dónde podemos encontrar El año más caliente? Tu primera Bueno, novela. la novela la pueden encontrar en la librería El Espantapájaros. Por Victoria, ¿no? Casi enfrente de Casa de la Cultura. Casi enfrente de Casa de la Cultura. También tenemos unos ejemplares en el restaurante Macario, ahí por Reforma 162, a un costado del santuario. Okay.
Para la gente de Guadalajara, pues en la librería Mariano Azuela. Ujú. Y bueno, ahorita son los lugares en los que se está distribuyendo, ¿verdad? Ah, perfecto, pues entonces para que le den una ojeada que vale mucho la pena. La maleta de Hemingway fue del 2022, ¿verdad? O no, Sí, 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 sí. en 2022. Ujú. Pues algo más que nos quieras decir, Isaac, ya para terminar. Eh, pues invitarlos a que le den una oportunidad a este libro. Am, para mí es algo muy, muy especial, no nada más porque pues, es No mío, porque es mío. ¿verdad? No, no, nada más porque es mío, sino porque yo sentía como una necesidad de abordar estos temas que a veces son tan incómodos que uno prefiere consumir otro tipo de historias, ¿verdad? Creo que era un poco de lo que hablaba en la presentación, que luego esta clase de situaciones, esta clase de realidad es tan incómoda, tan difícil de sobrellevar que pues preferimos evadirla, preferimos voltear hacia otro lado, ¿verdad? Y pues para mí significaba mucho, era muy necesario, y yo creo que va a seguir siendo muy necesario no darle esa visibilidad a esos temas pues tan punzantes y difíciles de sobrellevar, pero pues que ahí van a seguir, ¿verdad? Ok. Entonces, pues nada, hacer como la invitación a que lo lean y no sé, que lleguen con la mente abierta y no les diría que lo disfruten porque sé que puede ser una lectura pesada, Pero sí se disfruta. pero sí O excelente, cada quien ya, excelente, ya depende de excelente. la perversión de cada quien. Pues nada, Muy nada bien. más eso. Pues muy bien, pues muchas gracias Isaac Álvarez y gracias por la oportunidad de leer El Año Más Caliente. Pues nos despedimos y seguimos para el siguiente programa.